Bueno, muy buenos días ahora sí a todos ustedes. Los felicito por concurrir a este cuarto Congreso Nacional de Derecho que está organizando la Escuela Jurídica INSEGA con Alex Constantino, precisamente al frente de esta institución. Yo tuve el privilegio de estar también en la primera de estos cónclaves en Chiclayo hace ya algunos años, no muchos, pero algunos años, y me ha convocado para participar con ilustres juristas esta mañana, ¿no es verdad? Como ustedes saben, la democracia es el sistema que mejor legitima el ejercicio del poder. No es que sea un sistema infalible, sino como Churchill decía con toda claridad, la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto todos los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que la democracia está llena de defectos. La democracia es un sistema que, por ejemplo, es lento para la toma de decisiones, permite que una cantidad de gente sin preparación, hoy día lo vemos a cada rato, llegue a determinado tipo de cargos y decida en nombre de nosotros, es decir, el cuerpo social en las operaciones más delicadas, para utilizar un símil con la medicina, es como si a nuestro padre nosotros lo van a operar del cerebro y le decimos a un tipo que está pasando por la calle, ya tú hazte cargo de la operación, ¿no es verdad? O sea, a nadie se le ocurriría hacer eso porque sería una estupidez. Sin embargo, la democracia permite que un tipo que está pasando por la calle sin ninguna preparación termine siendo elegido representante y tomando las determinaciones y decisiones de temas tan importantes como los que suceden día a día en el país, ¿no es así? Entonces, es un sistema que no es perfecto, está lejos de ser perfecto, pero es mejor que una autocracia donde el que gobierna hace lo que le da la gana sin ningún tipo de control. Es mejor que una teocracia donde el que gobierna o el que manda lo hace porque cree que Dios ha insuflado en esa misma persona toda la sabiduría y que en consecuencia no tiene ni que darle cuenta a nadie que no sea Dios y que es muy probable que no se equivoque porque Dios lo ilumina todo lo que, ¿no es verdad? Entonces, la democracia tiene ese tipo de ventajas que, digamos, hacen que sea el gobierno, el tipo de gobierno que mejor se acomoda a las tres condiciones esenciales del ser humano. La libertad, el hombre es un ser libre, en consecuencia es un ser que no tiene inscrito su mañana, es un ser que puede cambiar el día de mañana respecto a lo que es el día de hoy o lo que ha sido hasta el día de hoy. Es decir, un tipo que ha sido eventualmente un sinvergüenza, esa noche piensa, para los que somos católicos como yo, efectivamente el Señor se le puede presentar esa noche, lo ilumina y el día siguiente ya es otro tipo, ya cambió de ser. Es decir, el ser humano es un tipo que tiene la libertad para hacer además lo que le plazca y no tiene la historia escrita. En segundo lugar, el tema de la igualdad. Lo que distingue a la democracia de los otros sistemas es la igualdad. En la democracia, justamente cada una de las personas vale por igual y en consecuencia decide por igual sobre el destino de esa comunidad. Es decir, a diferencia de lo que pasa con una dictadura, por ejemplo, cuando Fujimori o cuando un dictador cualquiera asumen el poder, en realidad lo que ellos hacen es lo que ellos creen que está bien. ¿Por qué? Porque el argumento es nosotros somos lo que sabemos, los demás no saben, los demás están equivocados. Yo le he sugerido a los decanos de las facultades de Derecho que todos los años hagan una suerte de dos clases de Vladimireos. Es decir, los famosos Vladimireos que se hicieron en la época de Fujimori y Montesinos, donde aparecen los diálogos más impresionantes, en donde queda claramente establecida las diferencias entre la democracia y la dictadura. Para los efectos de lo que le vengo diciendo, este Vladimireo al que me estoy refiriendo está tomando una conversación que existe entre los 4 jefes de las Fuerzas Armadas, el de la Marina, el de la Aviación, el Ejército mismo y el jefe de la Policía junto con Montesinos. Y entonces entre ellos conversan
y dicen, el presidente del próximo año, decía uno de ellos, tiene que ser Boloña, y otro le decía, no, el presidente tiene que ser Curi. No, tenemos que ver si podemos lanzar a Fujimori nuevamente, y como ya estamos acostumbrados a ver, lo hacemos. Hasta que a uno de ellos, el Montesinos estaba, por cierto, ahí, se le ocurre decir algo que en esa conversación no tenía lugar, pero que para cualquiera hubiera sido la primera pregunta. Y la pregunta era, bueno, pero ¿qué opinará el pueblo? Entonces, si estamos supuestamente en un sistema democrático, no se olviden que eso dice la farsa del 93, de que este texto al que llaman Constitución estamos en una democracia. Entonces, lo primero que se le hubiera tenido que ocurrir a alguien es, bueno, ¿y qué dice el pueblo? ¿No es verdad? Que es el titular del poder. De acuerdo al artículo 45, incluso de este texto, que nunca se quiso cumplir y al que le faltaba aquello que Conrad Hesse llama voluntad de constitución, dicen el poder emana del pueblo. Fíjense ustedes que en esta conversación estaban discutiendo quién iba a tener el poder. El poder, por cierto, no iba a emanar del pueblo, como en efecto no emanó del pueblo. Y entonces Montesinos le contestan, ¿y eso qué importa? O sea, ¿qué importa lo que piensa el pueblo? Si los que sabemos lo que es bueno o malo para el Perú somos nosotros. ¿Se dan ustedes cuenta? Ellos están por encima del resto de los ciudadanos y en consecuencia pueden decidir acerca del bien y del mal para todos los que vivimos en este país. Entonces, se dan ustedes cuenta cómo la democracia se hace al principio de libertad, al principio de igualdad y también al principio de dignidad, porque la democracia es un sistema de gobierno que efectivamente en donde el pueblo asume el poder. Y cuando hablamos del pueblo, hablamos de un conjunto de seres humanos que tienen sus propias características, sus propias esencialidades, y que son distintas de la de los gatos, la de los chanchos, la de los perros, en fin, la de cualquier animal o cualquier otro ser vivo sobre la tierra. Y en consecuencia, cuando hablamos de seres humanos, tenemos que referirnos a cómo vamos a gobernar o a cómo vamos a ordenar la sociedad en relación a estos seres humanos. Es decir, no vale tratar a las personas como si fueran una piara de cerdos o una manada de caballos o un conjunto de gallinas, sino que incluso las mayorías no pueden hacer lo que les da la gana cuando estamos hablando de una democracia. ¿Está claro? O sea, cuando hablamos de una democracia hay un límite que no puede ser franqueado ni siquiera por quien gobierna. Es más, ni siquiera por la mayoría. ¿Por qué? Porque si queremos que el gobierno sea democrático, tenemos que entender que estamos hablando de seres humanos. Y el ser humano no puede tener menos derechos que aquellos que corresponden a su propia esencia. ¿Cuáles son los derechos humanos? Se van descubriendo, como decía Gustav Radbruch, el gran jurista que se convierte del positivismo que había planteado Kelsen a comienzos del siglo XX a un justnaturalista convencido luego de los horrores que percibe en la época de Hitler. Era alemán y terminó siendo, si no me equivoco, porque tuvo que exiliarse profesor en Estonia o en Letonia, no recuerdo exactamente en cuál de esos países. Y el propio Kelsen, que fue el creador de la escuela positivista, que tiene sus adelantos respecto a otras escuelas anteriores, pero eso lo pueden ver ustedes en el libro que se llama Derecho y Estado de Derecho, donde están explicadas las distintas escuelas, entre ellas el positivismo y el justnaturalismo con mucha extensión. Digamos, es un avance respecto a la indeterminación del derecho por parte de otro tipo de concepciones del derecho. Pero lo importante aquí es ver cómo efectivamente la dignidad juega un rol de dique frente a lo que es el voluntarismo de quien está en el poder. No se olviden que Carl Schmitt, que fue precisamente, que era un gran profesor de Derecho Constitucional, pero que se deja seducir por el totalitarismo hitleriano, con su corriente voluntarista dice que derecho es todo aquello que quiere el gobernante. Y en consecuencia, cualquier norma que quiere el gobernante y que la puede sostener, eso es derecho.
Eso se llama la teoría voluntarista del derecho, que por cierto fue rápidamente descartada luego derrotada las potencias totalitarias en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la dictadura efectivamente es peor que la democracia. Siempre se dice, yo he manifestado hace muchísimas décadas, no, 3, 4 décadas, desde mis primeros trabajos, la peor de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras. Y la mejor de las dictaduras siempre es peor que la peor de las democracias. Imagínense ustedes el horrendo gobierno de Alan García entre 1985 y 1990. Posiblemente varios de ustedes no habían nacido. Era imposible hacer una cosa peor. Bueno, eso es mejor que una dictadura. A pesar de todo lo terrible que fue para los peruanos, digamos, el hecho de haber tenido que soportar, digamos, un gobierno de esa naturaleza y de tan poca calidad, ¿no? Y además de tanta autosuficiencia. Pues muy bien. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la Constitución? La Constitución democrática. La Constitución democrática es una Constitución que la dicta el acuerdo que se dicta el pueblo, ¿no es verdad? Y una Constitución que se dicta el pueblo tiene que respetar, como lo hemos dicho, efectivamente estos principios esenciales, porque si no deja de ser una Constitución. Una Constitución, ¿cuándo nacen las Constituciones? La Constitución propiamente dicha nace en 1776, 1780, cuando los diversos estados de los Estados Unidos se empiezan a dictar sus propias constituciones empiezan a dictar sus propias constituciones con relación a lo que son los 13 estados que se independizan de Inglaterra. Pero la Constitución, tal como la entendemos de los Estados Unidos, es la Constitución de 1787, donde divide los poderes y donde asigna a los titulares de los distintos poderes un grupo de competencias que no puede transgredir. Lo mismo sucede luego, 2 años más tarde, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789 y después con las constituciones de 1791, 1793, etcétera, etcétera. La Constitución se arma por 2 elementos fundamentales. Primero, reconocer la superioridad de la persona, o por lo menos reconocer la centralidad de la persona en la estructuración social, y en consecuencia el derecho, que no es otra cosa que formar, que ordenar la manera como efectivamente se lleva adelante una sociedad, pues tiene que reconocer esta centralidad del ser humano, que no puede ser desconocida por quienes están en el poder, porque si nos tratan como animales, entonces simplemente no estamos hablando de una Constitución democrática. ¿Está claro? Esa es una contradicción en los propios términos y naturalmente no se puede aceptar. Y la segunda de las, la segunda de las características de una Constitución es que le asigna competencias a los órganos del poder. Esto siguiendo la teoría de Jean-Jacques Rousseau, que decía que precisamente el hombre, para entrar en un sistema democrático, se despoja de parte de sus libertades que le son absolutamente propias y se las entrega a alguien para que las administre en beneficio nuestro. No es que le entrega todas las libertades para que el poderoso haga lo que le dé la gana, sino que le dice: tú tienes competencia para tal cosa, tú tienes competencia para tal otra, tú tienes competencia para esta otra cuestión. El presidente de la República, por ejemplo, siendo el jefe del Estado, no puede mandar detener a una persona. No puede mandar detener a una persona porque esa no es su actividad. Pero el juez de primera instancia de Cayoma sí puede mandar a detener a una persona. El juez de primera instancia de Cayoma puede lo que no puede el presidente, porque el presidente de la República tiene competencias distintas, diferentes. Igual pasa con el Congreso Nacional, ¿me dejo entender? Entonces cada uno tiene sus competencias. Los neopositivistas, efectivamente, Alf Ross, entre ellos un gran profesor danés, decía que
la Constitución es una gran carta de asignación de competencias. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque cuando nosotros estudiamos o vemos el derecho constitucional, lo primero que hay que ver es, ¿tiene ese órgano competencia para dictar esa medida o no tiene ese órgano competencia para dictar esa medida? ¿Se le ha dado poder para que la dicte o no se le ha dado poder para que la dicte? Si no se le ha dado poder para que la dicte, es inconstitucional, aunque sea muy aplaudida por toda la sociedad. Aunque toda la sociedad la aplauda a cuatro manos y a rabiar, eso no importa. Desde el punto de vista de la Constitución es inconstitucional, y la Constitución tiene una ventaja respecto a esta suerte de efluvios que salen de vez en cuando de la comunidad por determinado tipo de cosas, ¿no es verdad? Por ejemplo, hay gente que no le importa el debido proceso porque dice, fulanito de tal es culpable por 8.000 años de prisión. No es así. O sea, porque precisamente lo que hay que defender es el derecho a que las personas puedan establecer su verdad y alguien que sea imparcial resolver de acuerdo a lo que dicen las normas. Entonces, este tema de las competencias es esencial. Pero normalmente cuando nacen las constituciones, ¿por qué nacen las constituciones? Las constituciones nacen por una cuestión esencial, para frenar el poder del gobernante. Esa es la razón por la cual nace la Constitución, porque el rey Jorge III de Inglaterra hacía lo que le daba la gana junto con el reino inglés, y el presidente Luis XVI, el rey Luis XVI hacía lo que le daba la gana en Francia con el pueblo francés. Cuando el pueblo asume el poder, cuando asume la soberanía, entonces ya no le dice ustedes pueden hacer lo que le da la gana, tampoco le dice al presidente tú te conviertes en una suerte de rey, no. Lo que le dice es tú solamente vas a poder hacer esto que está acá. ¿Esto qué significa? Que el origen de la Constitución está fundamentalmente en controlar el ejercicio del poder, en ponerle límites al ejercicio del poder, ¿no es verdad? Yo quiero compartir con ustedes algunas lecturas que están en este libro que ya está agotado, pero que estoy pensando que en algún momento lo voy a reproducir nuevamente, que se llama el Sistema Democrático Constitucional Peruano en la Era de la Globalización y los Derechos Humanos, ¿no es verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, tomo una cita de Giovanni Sartori, que quisiera comentar con ustedes, ¿no? Dice, en La Tercera Ola, que es una de sus obras más celebradas, si aquellos productores de decisiones democráticamente elegidos se convierten, sin embargo, simplemente en una fachada para que los grupos no elegidos democráticamente ejerzan mucho más poder, entonces aquel sistema político resulta claramente no democrático. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en nuestros países. Es decir, lo que Prelot llama los factores reales del poder, en realidad se imponen sobre lo que es, al final de cuentas, el factor formal del poder, el presidente de la República, el Congreso. Eso sucedió también durante la época de Fujimori, ¿no es verdad? ¿Dónde se dictaban las leyes? ¿Las leyes se dictaban en el Congreso de la República o las leyes venían ya decididas desde la salita del CIN? Ustedes que son jóvenes deben de saber que Montesinos convocaba a los distintos parlamentarios de su bancada, a Luz Salgado, la primera, que además es artista preferidísima de todos los Vladivideos, es como si fuera la Claudia Cardinale de todos los Vladivideos, está en la mayoría, y entonces ahí les decía, muy bien, esto es la ley que ustedes van a proponer y estas son las razones que le vamos a dar, y le enviaba a cada uno de esos que se llamaban parlamentarios, que deberían de haberse llamado relatores de noticias o lectores de texto, ¿no es verdad?, un papel en donde los mayores recordarán, esta gente se ponía así y pasaban y temblando leían sin comprender seguramente lo que les habían mandado. Entonces, en realidad, en la práctica, ¿dónde era que se discutían las leyes? ¿Quién decidía las leyes? ¿Ese Congreso? ¿O se decidían antes para que simplemente se ratificaran formalmente? En consecuencia, este es un tema. Y Sartori dice, una dictadura es un gobierno no constitucional, bien porque sus dirigentes convierten en un engaño la constitución preexistente,
bien porque redactan una constitución que les confiere el poder para hacer de hecho lo que quieren. Desde este punto de vista, la estructura de las dictaduras es y puede concebirse como la antítesis de las estructuras constitucionales. Es decir, si no existe control del poder, entonces estamos hablando de una constitución. Y el texto de 1993 es un texto que se hizo precisamente para quitar los controles que el sistema democrático tenía sobre el presidente de la República. Empezando por la desaparición del Senado, de lo cual vamos a hablar más adelante, continuando por retirarle al Senado de la República también, o al Congreso inclusive, el rol de aprobar los ascensos de los militares que iban a tener altos mandos en las Fuerzas Armadas. Y esto siguiendo una lógica. Los militares no responden al presidente, eso sucedía en la Roma imperial, donde se terminaban siendo los generales, en realidad la guardia pretoriana de la persona que gobernaba. Él elegía quién era sujeto de su confianza y en consecuencia lo elevaba a los altares de la representación militar, ¿no es verdad? Entonces, en la democracia lo importante, lo central, es efectivamente que el pueblo también participe en esa determinación. ¿Por qué? Porque los militares son un factor de poder tan importante que fíjense ustedes que pese a que en Venezuela es probable que incluso los que quedan, no digo los que ya se fueron, sino los que quedan puedan ser el 75 u 80% que repudian a ese sujeto que se apellida Maduro. Sin embargo, como los militares, digamos, participan de ese sistema por cualquier razón, no quiero decir solamente que sea por una cuestión económica, sino por cualquier razón, simplemente no hay forma de sacarlos del poder. En consecuencia, lo que se necesita es que las Fuerzas Armadas no estén comprometidas con el presidente, sino que estén comprometidas con la democracia. Y para eso, la pluralidad que está en el Congreso permite una aprobación para los altos cargos distinta de esa suerte de uninominalidad que viene del presidente de la República, ¿no es verdad? Naturalmente que lo que sucede o lo que sucedió fue que también se acabó con los gobiernos regionales, también se acabó con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con el Poder Judicial, en fin, con el Tribunal Constitucional, contra todo lo que significara control de poder. Ese texto de 1993 efectivamente lo contradijo. Pero no solamente lo contradijo, sino peor todavía, cuando el texto del 93, que se habían hecho casi a su medida, decía algunas cosas que le resultaban incómodas, también lo dejaban de lado. Es decir, aquí decía que no podía haber reelección, y sin embargo hubo un momento en el que ellos quisieron que hubiera reelección. Entonces, ¿qué hicieron? Lo dejaron de lado. Hicieron su ley de interpretación auténtica y permitieron que Fujimori se volviera a presentar como candidato supuestamente a la presidencia de la República. Es decir, ya ni siquiera respetaban la propia norma que ellos habían dicho que iba a ser la norma fundamental sobre la cual se iba a resolver los temas de la nación. Por supuesto, este texto de 1993 decía que en el Perú se respetaba el derecho a la libertad de prensa, pero cuando César Hildebrand se ponía incómodo, o cuando cualquier periodista de provincia empezaba a hacer críticas a las autoridades locales o a las autoridades castrenses del lugar, simplemente o le tiraban bombas a sus locales o los metían presos acusándolos de terroristas, o como en el caso de Hildebrand, que es más notorio que los otros, iban ante el dueño del canal y le decían cuánto cuesta que lo saques tú a Hildebrand del aire, cuesta tantos millones, toma tantos millones y no vuelve a aparecer. No le resulta su contrato, págalo, pero no va a aparecer en tu canal. ¿Está claro? Entonces fíjense cómo ellos mismos, su propia constitución, ni siquiera la cumplen. Es decir, si no hay voluntad de constitución por parte de quienes ejercen el poder, entonces no se puede hablar de constitución, dice el profesor alemán Konrad Hess, al que aludió hace unos momentos, ¿no es verdad? Entonces, este texto del 93 fue hecho por una dictadura para gobernar una dictadura. Lamentablemente, esto fue aceptado como válido
por quienes siguieron el proceso democrático. No entendieron que las reglas del fútbol, ustedes, a ver, si ustedes hubieran jugado ayer, han visto el partido seguramente antes de una fiesta, y entonces en el partido estuvieran jugando, les hubieran dicho que estaban jugando básquet. No es posible que les hubieran dicho que estaban jugando básquet, porque en el básquet la pelota no se agarra con los pies, o mejor dicho, no se toca con los pies. Cuando el pie toca una pelota, ordena que haya un saque de costado, ¿la verdad? Entonces, pero ayer todos tocaban la pelota con los pies. Ustedes pueden haber dicho lo que sea, pero las reglas eran las reglas del fútbol, ¿la verdad? Aquí hemos tratado de vivir lamentablemente durante años y hoy día estamos pagando las consecuencias de esta falta de coraje de los peruanos de acabar con una constitución dictatorial cuando fue el momento de terminar con esa majadería. ¿Por qué? Porque fundamentalmente los sectores más conservadores del país, especialmente los económicamente más poderosos, no querían que todos aquellos beneficios que le habían sido concedidos como consecuencia del texto neoliberal de 1993 fueran tocados siquiera con el pétalo de una rosa. Y eso no es una crítica comunista, yo soy anticomunista, se lo digo de verdad, y no por una razón de odio, ni mucho menos, sino porque al ser yo cristiano y entender que el ser humano es un ser trascendente, bueno, los comunistas creen que el ser es materia y en consecuencia, siendo materia, es perfectamente inmanente. Y por lo mismo, ya a partir de ahí empezamos a discrepar en lo esencial, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que convencer a la gente? ¿Cómo es que hay que hacer los cambios en una sociedad a través de conseguir voluntades y no a través de imponer, como hizo Stalin, o como hizo Lenin, o como hizo Castro, como hacen de la dictadura comunistas, por la fuerza de las ideas de quienes supuestamente están iluminados para realizar el trabajo? Sin embargo, los conservadores de tipo económico entendieron que era mejor no tocar el tema constitucional en la parte económica. Y entonces siguieron hablando de la Constitución del 93 como si fuera la Constitución. Ya hemos dicho que era un texto que no tenía categoría constitucional porque no cumplía con los requisitos de una Constitución. En Roma, quienes fundan el derecho, quienes crean el derecho, quienes consolidan el derecho, dijeron una frase que es de absoluta actualidad. El derecho es lo que es y no lo que dice ser. Las cosas son lo que son y no lo que dicen ser. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo les digo que este instrumento que tengo aquí en mi mano es un teléfono, ustedes me dirán, doctor, no, eso no es un teléfono, eso no sirve para hablar, eso sirve para escribir, ¿no es verdad? En consecuencia, la idea teléfono que nosotros tenemos no se condice con este instrumento. Este instrumento se condice con escribir, no sé, con oír, ¿no es verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo estábamos desnaturalizando el término Constitución. Le estábamos dando categoría de Constitución y le seguimos dando categoría de Constitución a un texto que fue hecho por la dictadura sin representación popular auténtica. Yo los invito a que lean ustedes el fallo del Tribunal Constitucional en las causas que se presentaron en el 2003 y el 2004, una de ellas por el Foro Democrático, sobre la inconstitucionalidad de la Constitución de Fujimori, que fue resuelta, si no me equivoco, como la causa 1, 2, 3 o 4 del 2004, acción de inconstitucionalidad, donde el Tribunal Constitucional dice cosas bien interesantes, bien interesantes y además bien específicas respecto a esta situación, ¿no es verdad? Tampoco tuvo ese texto una refrendación popular como para que se hablara de que la mayoría lo había aprobado. Fíjense lo que dice la sentencia, acá está la sentencia del expediente 014 del 2003, dice: sometida a referéndum el 31 de octubre del 93, los ciudadanos inscritos en el registro electoral del Perú alcanzaron a 11.518.000 y el número de votantes fue 8.178.000. Los ciudadanos que supuestamente votaron por el sí, o sea, aprobando la Constitución, fueron 3.895.000 de los 11.518.000 que podían votar. Y los que votaron por el no, o sea, desaprobando la Constitución,
fueron 3.548.000, supuestamente solo 350.000 menos de los que votaron por el sí. Pero añade, los votos nulos llegaron a 518.000 y los votos blancos a 216.066. O sea, ninguna mayoría para aprobar este texto con categoría democrático-constitucional. ¿Se dan ustedes cuenta? Sin embargo, los medios de comunicación que a veces hacen campañas que duran días sobre personajes A, B o Z y sobre cosas de esta naturaleza, de esto no dijeron nada. No dijeron nada. Y más adelante dice, en este contexto, si se considera la intervención coercitiva de la cúpula militar cogobernante, la falta de personeros en la mesa de votación, la adulteración de las actas electorales y la manipulación del sistema informático, resulta bastante dudoso el resultado del referéndum del 31 de octubre del 93 y por lo tanto cuestionable el origen de esa constitución del 93. El proceso para elegir los miembros del denominado Congreso Constituyente Democrático, los debates en su seno y hasta el propio referéndum carecieron de las libertades y garantías mínimas necesarias para dotar de legitimidad de origen a ese texto de 1993. Y en la sentencia 014 del 2002 se dijo esto: este tribunal sostuvo que la Constitución del 93 fue, como se ha dicho, consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril del 92, además de la corrupción consecuencia del golpe de Estado del 92, además de la corrupción generada por el uso arbitrario, hegemónico y pernicioso del poder. Se constituyó en un agravio al sistema democrático, pues se aprobó deformándose la voluntad de los ciudadanos. Y esto no lo dice ningún líder político, no lo dice el congresista Arana, no lo dice la congresista Glave, no lo dice, ya no le diría yo Mulder y el Castillo, lamentablemente, porque ya se pasaron al otro lado, pero no lo dice nadie, efectivamente, no lo dice nadie político, lo está diciendo el Tribunal Constitucional. Lo estaba diciendo en ese momento, si no me equivoco, García Toma, Miguel González, a quienes ustedes conocen porque es paisano suyo, Javier Alborlandini, uno de los grandes juristas, además con una gran experiencia política, etcétera, etcétera. Sin embargo, no quisieron tocar el texto del 93. Y hoy día seguimos padeciendo el texto del 93. Y el miedo cerval a que una decisión del pueblo haga retroceder el proceso económico del Perú, a mí personalmente me parece totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque el Perú ha progresado económicamente, no por el tema de Fujimori, que dejó un déficit al irse del 3% del PBI, no, eso no es verdad, y que dejó cero en las arcas del Estado después de haber procedido a la privatización de todas las empresas del Estado. Recuerden ustedes, yo fui abogado de Gaza y de Jesús en los primeros años de la reaparición democrática, que querían terminar con el proceso de privatización, y el alcalde de aquel entonces me pidió que defendieran a la ciudad de Arequipa en esta gestión, cosa que afortunadamente hicimos con éxito. Pero lo que quiero decirles es que lo importante de toda esta situación, de toda esta circunstancia, es que en ningún caso yo creo que el avance económico ha sido debido a eso, ha sido fundamentalmente debido a que el mundo ha avanzado económicamente. Todo el mundo ha avanzado económicamente, menos, por cierto, los países como Venezuela y los países fundamentalmente adheridos a esta pasadista concepción comunista. ¿No es verdad? Porque incluso China, ustedes pueden volver otra vez al texto, a lo que decían los romanos, China podrá decir que es comunista, pero China puede ser más capitalista que Malasia, ¿no es verdad? O sea, esa es la pura realidad. O sea, las cosas son lo que son y no lo que dicen ser. En consecuencia, no tiene ninguna relación el desarrollo económico del Perú con esto. ¿Pero qué hace esto? Que el desarrollo económico del Perú impida que quien efectivamente tiene algo se ponga en una posición de vamos a votar achoradamente para destruir todo, que era la posición original de donde sostenían sus tesis o sus bases, por ejemplo, los ¿cómo se llama? Los senderistas, ¿no es verdad? Constitucionalizar un gobierno exige, dice Carl Friedrich,
establecer y mantener limitaciones efectivas sobre la acción política y más especialmente sobre la acción de gobierno. Es función de la Constitución en este sentido organizar tal gobierno limitado restringido en su actuación. ¿Por qué insistimos, continúa Friedrich, en que las limitaciones sean efectivas? ¿Cuáles son los cánones de esa efectividad? Debe quedar claro que la existencia de limitaciones jurídicas de tipo formal no constituye por sí sola signo alguno de la existencia de un orden constitucional en sentido político. Y luego esta indice la Constitución se ha convertido en el dispositivo fundamental para el control de poderes. Eso no es lo que sucede en las dictaduras, que promulgan un texto con el propósito de confundir. ¿Por qué las dictaduras dictan una Constitución? Porque no hay ningún elemento en el sistema social que justifique más la presencia de una persona en el poder que lo que se llama el derecho. Y el criterio de legitimidad es fundamental. El criterio de legitimidad es la idea que tienen los gobernantes en el sistema político, el criterio de legitimidad es la idea que tienen los gobernados de que están siendo gobernados precisamente por alguien que tiene derecho para hacer ese gobierno. No importa si lo haga bien o si lo haga mal, sino que tiene derecho. Cuando el gobernante pierde legitimidad, el sistema se cae. ¿Cuándo se cayó la revolución? ¿Cuándo se cayó el reino de Luis XVI? Cuando los franceses empezaron a pensar, no tiene ningún sentido que la familia o un grupo de familias gobierne a toda esta gran sociedad. ¿Por qué? Si todos somos iguales. Ya habían empezado los filósofos franceses, ingleses a hablar de la igualdad. No tiene sentido. Entonces, cuando la gente empieza a pensar esto ya no tiene legitimidad, el gobierno se cae y se cambia. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, eso es lo que sucede en los sistemas, políticos. Pero hoy día, precisamente cuando la gente tiene mucho más que algo que perder, entonces naturalmente ya esa suerte de amenaza es una cosa que yo creo que está muy lejana y que si fuéramos a un proceso constitucional como yo creo y como creí siempre desde el momento en que se anunció el texto de 1993 que eso no era constitución, creo que no iremos hacia una constitución ni totalitaria, ni comunista, ni mucho menos, pero sí iremos a una constitución donde se respeten los derechos del consumidor, donde las personas puedan reclamar porque sus atribuciones sean respetadas, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa diferente, clara, moderna. Muy bien, yo creo que eso se puede hacer. Lo que pasa es que como los sectores conservadores no han entendido todavía no terminan de recoger un líder que pueda transmitir pensamientos, sino simplemente bravatas, entonces no están en la posición o en la capacidad de entrar a un proceso constitucional. Pero fíjense ustedes la importancia de que una constitución tenga aquello que se dice los elementos para convencer a la comunidad, ¿no es verdad? Alexis de Tocqueville decía en La democracia en América, que es un libro que lo recomiendo, dice, no es el uso del poder o el hábito de la obediencia lo que deprava a los hombres, sino el desempeño de un poder que se considere ilegítimo y la obediencia al mismo si se estima usurpado u opresor. Eso es, y efectivamente, Peter Haber, uno de los grandes profesores del derecho constitucional alemán, dice, la Constitución no solo es ratio, sino la Constitución es emoto. Es decir, no solamente es un sistema lógico donde a partir de la Constitución se tienen que derivar todas las normas, sino es un sistema que tiene que convocar la emoción del pueblo, la vocación del pueblo por seguirlo. Y la pregunta es, ¿qué vocación podemos tener nosotros en respetar un texto que se hizo en la dictadura para acabar con la democracia, para perpetuar la cleptocracia, que es lo que ha sucedido durante todos los años del gobierno de Fujimori? No se olviden ustedes que Fujimori ha sido considerado como el sexto ladrón desde el poder por Transparencia Internacional, o sea, está en las grandísimas ligas, ni siquiera está entre los 4 finalistas del Mundial, o sea, no hay nada que hacer. Ya, muy bien, el texto que ese se hizo, ese es el texto que hasta hoy respetamos. Entonces hay que ir hacia una
reforma sin miedo en el tema constitucional. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué reforma? Bueno, ¿qué reforma? No lo vamos a decidir hoy día ni lo vamos a decir la próxima semana. Pero ¿qué reforma? Es algo que tampoco lo pueden decidir quienes hoy están en el Congreso de la República. Imagínense ustedes una reforma constitucional hecha por los ilustres juristas Becerril, Karina de Teta, en fin, todos ellos, ¿no es verdad? O sea, obviamente no tiene ningún sentido porque además están tan transigidos de intereses, ¿no es verdad?, que de repente terminan, al final de cuentas, haciendo un mamarracho peor. Lo que hay que hacer es que hay que abrir un proceso constituyente, porque es obvio que el Perú se está derrumbando desde el punto de vista sociológico y de legitimación, empezar una gran discusión, convocar a una asamblea constituyente y reformar a mi criterio sobre la base de la Carta del 79, que fue una gran constitución, cambiando todas las cosas que han quedado en el pasado, haciendo una nueva carta que efectivamente se haga. Pero ¿por qué no se puede hacer eso el día de hoy? Porque de acuerdo al sistema político que ellos mismos se hicieron en el año 2016, para obtener ustedes la posibilidad de participar en el proceso político, que es algo que es un derecho que está establecido incluso en el artículo 31 del texto de 1993, necesitan recoger 800.000 firmas. Pero no solo 800.000 firmas, sino además en 2 años. La pregunta es, ¿por qué la gente tiene que firmar por alguien que comienza a hacer un partido político? ¿No es eso poner el coche delante de los caballos, la carreta delante de los bueyes? Primero ustedes tienen que decirle a la sociedad, miren, yo tengo estas ideas y todo lo demás, y luego pedir el respaldo. Pero aquí primero se pide el respaldo y luego se tiene tiempo para decir qué cosa es siempre cuando en 2 años haya reunido el 4% de las firmas del padrón electoral. Con el argumento medio sonso de que hay partidos en que democracia directa, fuerza popular, etcétera. ¿Cuántos inscritos creen ustedes que hay en fuerza popular en la ROP, en el registro de organizaciones políticas? Se dan una idea. Ellos están pidiendo 800.000 firmas para que efectivamente alguien se pueda inscribir. ¿Cuántos inscritos calculan ustedes tienen? ¿100.000, 200.000, 300.000? ¿Cuántos pueden ser? 500.000. En realidad deberían de tener 800.000 para ir más o menos a la par, ¿no? Es decir, yo te pido a ti lo que yo tengo para que efectivamente tú puedas participar. Pero si ustedes entran, no ahorita porque no quiero que usen su celular, pero cuando terminen esta conferencia a la página de la ROP y ven el número de inscritos en Fuerza Popular, se van a dar cuenta que son 7.495 o algo por el estilo. Entonces, siendo ellos 7.495, les piden ustedes que consigan 800.000 firmas para comenzar a jugar un juego que ellos juegan hace 25 años. ¿Se dan ustedes cuenta de lo medio loco, absurdo o abusivo que es ese sistema? El APRA, que supuestamente se supone es el que más número de adherentes tiene 200.000. Ahora, ¿cuántos votos sacó el APRA en las últimas elecciones? No creo que haya llegado en todos ni a 50.000. Entonces, la pregunta es, cuando le piden a un ciudadano que firme con nombre, libreta electoral, huella digital y todo lo demás, ¿por qué comparan eso, que es un acto absolutamente abierto, con la votación popular en donde uno va y vota en una sala cerrada, donde nadie sabe por quién votó y donde no puede haber represalias? ¿Se dan ustedes cuenta? O sea, es el absurdo total. ¿Por qué pasa esto? Porque se han hecho su argolla electoral. Solo pueden participar los que tienen inscripción. Solo pueden participar los que tienen inscripción. Y los que se retiraron en su momento, en la campaña del 2016, pueden seguir participando hasta el 2026, si no me equivoco, porque les bastó esa inscripción en la cual era como un partido de fútbol donde iban perdiendo 45-0, faltaban 5 minutos y le dijeron, si tú te retiras, no pierdes tu inscripción electoral. Entonces tenemos al partido de Yehudesimo, al partido de Solidaridad,
al partido no sé cuantitos, todos los partidos, que no llegaban ni locos al 5%, que es la valla electoral, y que sin embargo hoy día siguen presentando candidatos por todas partes. Se dan ustedes cuenta de lo absolutamente absurdo. Pero yo les digo otro argumento totalmente idiota de este sistema de recolección de firmas. ¿Por qué una persona tiene que firmar solo una vez por un candidato? Solo una vez por un candidato. Yo quisiera que Leiser León o Perrola, no es verdad, que quieren ser candidatos a la presidencia, me presenten pues su programa, ya lo veremos en el momento de la elección. ¿Por quién voto? Voto por ti, voto por él, voto por Alex, voto por cualquiera de ustedes. Yo no estoy votando cuando estoy firmando para que alguien se presente al proceso. Yo lo que le estoy diciendo simplemente es darle la posibilidad de que se presente y ya decidiré después por quién voto, ¿no es verdad? Entonces no tiene sentido decir que si firmaste por A, no puedes firmar por B y no puedes firmar por C, porque yo puedo creer que las tres personas son gente inteligente y a mí me va a interesar saber el día de la elección por quién puedo votar. No hay que confundir afiliación con el permiso para presentarse a candidatos. ¿Se dan ustedes cuenta? Muy bien. Entonces esa ley hay que derogarla. ¿Y cómo la vamos a derogar? La vamos a derogar con una acción de inconstitucionalidad que se va a presentar y para lo cual les pido a todos ustedes que quieran ayudarnos ahí solo se necesitan 5.000 firmas que además ya las tenemos, pero sería muy interesante que algunos jóvenes participen en este proceso. Son todos jóvenes los que están participando precisamente para romper la argolla electoral. Porque si no, ninguna reforma constitucional, ningún cambio en las leyes importantes se va a poder seguir dando en el Perú. Porque imagínense la perpetuación de este Congreso, que hoy día puede tener a estos personajes y estos apellidos que les he mencionado, y mañana va a seguir teniendo a los mismos personajes, aunque tengan otros apellidos, porque al final de cuentas es lo mismo. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que abrir las puertas para que entre efectivamente nuevos aires al sistema político. Entonces, la reforma del sistema constitucional es fundamental. Si ustedes quieren cambiar las condiciones en las cuales vamos a construir el Perú, en este momento, además de debacle evidente que hay en el Perú, creo que es un buen momento para hacerlo. ¿Está claro? La reforma constitucional tiene que presentarse porque, por ejemplo, en el tema de las regiones tenemos que discutir. Las regiones, y ustedes son la mayor parte de provincias, las regiones se hicieron como calco de los departamentos. ¿Qué viabilidad de región tiene Tumbes, por ejemplo? Yo no sé si hay acá tumbesinos. ¿Qué viabilidad de región tiene Moquegua? Que debe haber algunos moqueguanos. ¿Qué viabilidad de región tiene Madre de Dios? O sea, por favor, razonemos. No podemos hacer normas que no tengan lógica. Entonces hay que crear las regiones, hay que establecer regiones de otra manera. Imaginémonos cómo podemos, hacer las regiones. Cuando recién se regresó el sistema democrático, se le planteó al presidente de la época, hagamos una región piloto, la región Loreto. ¿Por qué la región Loreto? Porque la región Loreto es tan vasta, tiene el 50 y tantos % del territorio nacional y además está separada comunicativamente del resto del territorio nacional, que ahí podemos hacer un ensayo interesante sobre una región. Hagamos 5 años una región y veamos cuáles son los beneficios y los perjuicios y después organicemos las regiones en el país. Pero no se quiso hacer eso. A ver, yo les pregunto si el gobernador regional de Moquegua o el gobernador regional de Apurímac o el gobernador regional de Huancavelica, que son departamentos muy pequeños, va a ceder su poder de buena gana y va a decir, no, ya no voy a ser gobernador regional. Si ustedes conocen a alguien que tenga el poder de esa manera y que quiera simplemente decir, ya no quiero tener el poder, yo les ruego que me lo presenten. Y les ruego que me lo presenten por una razón, porque lo vamos a poner en el museo, porque no hay nadie
en el mundo que teniendo un poco de poder, después quiera dejar de lado el poder y decir no soy nada. Eso no sucede en la gente que está en la actividad pública, en la gente que está en la actividad política. Y como decía Vallejo, nada de lo que es humano nos puede ser extraño. Y que quien tiene poder quiera seguir teniendo poder está en la naturaleza del ser humano, porque es una sensación muy reconfortante, vamos a decir de alguna manera, poder hacer cosas y que los demás hagan lo que uno quiere que haga. ¿Qué cosa es el poder? El poder es la capacidad, eso está en el tomo 1 de mi tratado, los elementos del Estado moderno. ¿Qué cosa es el poder? El poder es la capacidad de hacer que los demás se comporten de acuerdo a como yo creo que deben de comportarse. Ese es el poder. O sea, la posibilidad de hacer que los demás se conduzcan de acuerdo a lo que yo creo que es. Y esa sensación es una sensación, digamos, irresistible para los políticos. Por eso es que todos están detrás del tema de la reelección. Ya se dan ustedes cuenta que en todos los demás temas pueden estar de acuerdo, pero no pueden, que yo pueda salir reelegido, ¿no, verdad? Ese es el tema. Ese es otro tema que no me toca a mí discutir. Yo sí creo que debería de haber un pequeño porcentaje de gente de cada partido, digamos, si hay un partido que tiene 10, que pueda presentar a la reelección 5, con lo cual tiene 5 cupos que ya no están, y de esos 5 que vas a presentar es posible que alguno no salga, con lo cual de los 10 que tenías solo vas a tener 2 reelectos y vas a poder permitir la continuidad entre los mejores elementos del Parlamento y a la vez la renovación de la gran mayoría parlamentaria. Pero para eso hay que pensar, y como no han pensado, entonces simplemente han hablado la no reelección como si fuera la panacea. ¿Se dan ustedes cuenta cómo una reforma del tema constitucional implica no solamente organizarse desde la filosofía política, porque al final de cuentas, ¿qué cosa es una constitución? Discúlpenme que a veces haga algunos paréntesis, pero creo que es necesario que ustedes lo entiendan claro. Hans Kelsen decía que la Constitución es la norma hipotética fundamental. Norma hipotética fundamental. ¿Qué significa esto? Que es una hipótesis. Antes de dictarse la Constitución, hay 25.000 hipótesis, pero se escoge una. Esa una es la norma hipotética fundamental. Eso es lo que Kelsen llama la Constitución en el sentido lógico-jurídico. Es decir, es la lógica que va a darle sentido a toda la organización jurídica. Y luego viene este texto, este o cualquier texto, este no, porque este no es una constitución, pero cualquier texto que sea una constitución, que se llama la Constitución en el sentido jurídico positivo. Es decir, esa lógica que nosotros hicimos originalmente, esa lógica se traduce en un texto, y ese texto efectivamente tiene que ser obedecido por la gente, ¿se da cuenta? Y a partir de ahí se organiza toda la estructura jurídica. Entonces tenemos que pensar el tema constitucional. No se trata de decir cualquier cosa, no se trata de decir lo que está de moda, porque como decía Aristóteles hace 2500 años en la ética a Nicómaco o en la política, ¿no es verdad? No siempre la ley más perfecta es la mejor ley. ¿Qué le pasa? Y aquí en el Perú a veces se dice, en Suiza se ha aprobado tal ley. A mí me parece magnífico que se haya aprobado en Suiza, pero pongan un ciudadano promedio de Suiza con un ciudadano promedio peruano. No es porque los suizos sean mejores, sino que piensan distinto y nosotros pensamos diferente. Ellos se conducen de una forma y nosotros nos conducimos de una forma diferente. Para ellos que a partir de las 8 de la noche no se puede jalar la cadena del water porque entonces le hace bulla al de abajo, es un comportamiento normal. Pero aquí en el Perú, ustedes ayer han estado hasta las 3 de la mañana haciendo bulla y fregando a todo el mundo. Sin embargo, no se considera eso pues un atentado constitucional, se dan ustedes cuenta, ¿no? Entonces, no basta, no siempre la ley más perfecta es la mejor ley, tienen que tener en cuenta qué es lo que es aplicable a la realidad a la que ustedes quieren normar, ¿se dan cuenta? Muy bien. Entonces, estos algunos conceptos respecto a por qué tenemos que modificar el texto constitucional, pero modificarlo bien y no modificarlo como estos personajes que lamentablemente no han hecho posible que venga nada nuevo, nada bueno, nada mejor.
Entonces, uno de los puntos, he terminado la primera hora de mi exposición y voy a pasar a la segunda, que espero que no sea de una hora, es el tema del bicameralismo. ¿Cómo se da origen cómo se origina el Parlamento? El origen del Parlamento se origina por la conveniencia de quien manda en un territorio extenso y además incomunicado. Imagínense ustedes, Inglaterra del año 900, del año 1000, ¿no es verdad? Tiene un rey, tiene un territorio que no es muy grande en relación al Perú, pero que era pues inmenso cuando solamente se podía andar a caballo, ¿no es verdad? Y en carretas, y en consecuencia estaba absolutamente incomunicado. Y él tenía que mandar sobre toda esa comunidad. Entonces él le parece conveniente llamar a alguna gente para que le diga qué es lo que pasa en esos sitios a efectos de poder dictar normas que sean mejores para la comunidad. Es decir, para que lo aconseje. Aquí no hay nada de democracia, y simplemente voy a llamar a un grupo de patas para ver si efectivamente me pueden ayudar. Quiero saber cómo piensa la comunidad para efectivamente poder dar normas de mejor calado y poder ser mejor obedecidos, ¿no es verdad? Entonces, fue recién en el año 1265 en que Simón V de Montfort, durante el reinado de Enrique III, llama a nobles y a clérigos y les pide a los sheriff que lleguen a 2 representantes de la villa, de cada villa. Fíjense ustedes las diferencias que se dan en cientos de años, ¿sabes? Este es un proceso evolutivo. El hombre mismo es en sí un proceso evolutivo. Hoy día creemos en la igualdad del hombre y la mujer desde el punto de vista de los derechos, ¿no es verdad? No desde el punto de vista de la composición física, ni mucho menos, pero sí desde el punto de vista de los derechos. Sí creo, efectivamente, ¿no? Yo no creo en lo que cree, yo no creo en el matrimonio gay, se lo digo con toda claridad, o sea, yo estoy en contra de alguna de estas cosas. Y no porque las otras personas digan que eso es retrógrado. No, señor, yo no creo que eso sea retrógrado. Creo que eso está en la naturaleza del ser humano, por lo menos en la manera como nosotros nos comportemos. Si la gente del mismo sexo quiere unirse, es magnífico, que se una, pero eso no se llama matrimonio. Eso se llama otra cosa. Pueden tener, como decía Leiser, que creo que más bien está en la otra posición, pueden tener un conjunto de derechos. Puede ser que tengan un conjunto de derechos. Pero procrear hijos, miren, hay un chiste que es medio grosero, que no se lo voy a contar, que habla de un niño que entra al baño y ve a su papá, digamos, y en fin, ahí se desarrolla todo el chiste, ¿no es verdad? Ustedes lo deben de conocer, y si no lo conocen, búsquenlo, ¿no es verdad? Entonces, yo no creo en eso. Y no porque sea retrógrado, yo creo que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, pero hay cosas que creo que por lo menos no son analogables. Por lo menos no son analogables. Yo no creo que dos, o sea, no creo esa cosa, pero eso ya no interesa porque no estamos acá en este punto, ¿ya? Estamos en el tema entonces, ¿qué es lo que pasa? En la primera reunión, en la reunión que llaman en el año 1000, ¿no es verdad?, cuando se llama a que vengan 2 delegados de cada pueblo, ¿no? En ese momento no hay ningún criterio de igualdad, ninguno. Es decir, los 800 que habían ido de todas las vías podían haber dicho A, y el rey decía Z. ¿Qué se hacía? 800 contra 1. ¿Qué se hacía? Lo que decía uno, lo que decía 800. Lo que se hacía uno, lo que decía uno, no lo que decían 800. ¿Se dan ustedes cuenta? Poco a poco esto empieza a evolucionar. En el año 1265, Simón de Montfort, durante el reinado de Enrique III, llama a nobles y clérigos y les pide a los sheriffs que lleven a 2 representantes de cada villa. Aquí sí ya se inicia el distanciamiento de la sociedad con la voluntad del monarca, pues esos 2 representantes, primero son representantes, son elegidos por las villas. O sea, los burgueses, los artesanos, los comerciantes, los campesinos escogen a 2 para que vayan a ese cónclave.
Entonces ya no son los dos que le resultan siendo simpáticos al rey o a los representantes del rey, sino dos que son elegidos por alguien que puede tener mucha antipatía por el rey, que puede tener muchos intereses distintos con el rey, y sin embargo lo envían a esta reunión, ¿no es verdad? En 1295, Eduardo I se reúne en lo que se llama el Parlamento Modelo, nobles clérigos y representantes de los burgos, y poco a poco va ganando terreno la representación del pueblo. Es decir, en 1414, Enrique IV se ve obligado a dictar o a acordar con este Congreso que se va poco a poco convalidando, y cuando hablábamos del otro tema hablábamos de la evolución, ¿no es verdad? Se dice, no se puede legislar contra lo pedido por los representantes a ese Congreso. Mientras antes el rey podía hacer lo que le daba la gana, aunque todos los representantes del Congreso hubieran dicho, yo no quiero que se haga eso, en 1414 ya no puede el rey legislar contra aquello que ha sido expresamente pedido por los representantes del Congreso. Ya le pusieron una traba al rey. Empieza el derecho, no es verdad, a ponerle trabas al poder. ¿Se dan ustedes cuenta? O sea, ya el rey no puede legislar sobre lo que quiere. Y después, en 1700, con Enrique VIII, luego, se posibilitó el elevar peticiones al rey en forma de estatutos. Es decir, no solamente decirle al rey, oiga rey, necesitamos un tren que una tal sitio con tal otro, en ese momento no había trenes, pero digamos, lo que fuera. Pero, sino que se permite presentarle al rey ya proyectos de ley, vamos a decir, normas concretas que el rey debería de llevar adelante. Y Enrique VIII solamente podía disentir o asentir, es decir, estaba de acuerdo o estaba en desacuerdo, pero no podía cambiar lo que le había dicho la representación a través de ese proyecto. ¿Se dan ustedes cuenta? Y es en 1700 en que se pasa de la legislación por petición a la legislación por estatuto. El rey ya no puede darle contenido diferente a lo acordado por los asambleístas. No puede. Y finalmente aparece en 1760 la expresión presupuesto. ¿Qué cosa significa la expresión presupuesto? ¿Qué cosa es el presupuesto? El presupuesto es la estimación que hacemos nosotros de cuáles son los ingresos que va a tener el Estado y cuáles son los gastos que vamos a hacer. Ya, ese paso en el cual al rey se le quita la posibilidad de apropiarse o de dictar normas con respecto a cómo voy a recoger plata y en qué voy a gastar la plata, ese es el paso fundamental para empoderar al Congreso. El Congreso a partir de ahí es otra cosa, porque él tiene el derecho a decir, yo voy a generar un impuesto para que las personas que tienen más de 100.000 ducados paguen el 10%, y las que tienen 10.000 ducados solo paguen el 5%, y las que tienen menos de 1.000 ducados no paguen nada. Ok, están ustedes dándose cuenta que hay un cambio fundamental. Y además eso lo vamos a gastar de acuerdo a esto, no de acuerdo al criterio del rey que quiere hacer una guerra contra Francia o quiere consolidar su dominio sobre Irlanda o sobre Escocia, no. Eso será muy importante, pero no nos interesa tanto. A nosotros nos interesa más que hay hospitales, que hay asilos, que se le debe comer a los menesterosos, en eso vamos a gastar la plata. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta que ya es el pueblo el que empieza a decidir en qué va a gastar los recursos que él mismo decide cómo los va a tener? ¿Está claro? Entonces, este es un tema, este es un momento fundamental. Entonces, aquí hay que entender cuáles son las nuevas funciones del Parlamento, que es esencial para poder comprender lo que debe de ser efectivamente un Parlamento. En la época del periodista Bello, ¿no es verdad?, que es hacia 1850 aproximadamente, se decía cuáles son estas funciones. Primero, una función interpretativa del pensamiento del país. El representante debe de interpretar el pensamiento del país.
no tiene que ir por los aviones enamorando chicas que le parecen simpáticas y levantándolas de la manera como quiere. Esa no es la función del representante, ¿la verdad? La función del representante es ir a la comunidad, escuchar, sentir, ver y transmitir ese pensamiento a la Cámara de Representantes de todo el país, ¿la verdad? La segunda es pedagógica, y es explicarle, al revés de la primera, explicarle a la sociedad qué es lo que ellos han decidido en el Congreso. Es decir, hemos recibido el input del condado tal, del condado tal, del condado tal y del condado tal. Y luego hemos llegado a esta conclusión porque nos parece que es la mejor y yo se la transmito a ustedes para que ustedes tengan en cuenta las razones por las cuales hemos tomado una decisión. Fíjense ustedes, una de las desgracias del sistema político moderno es que los medios de comunicación no permiten que los parlamentarios salgan a la televisión a explicar por qué razón han votado por tal o cual, para que todos ustedes se enteren de las razones por las cuales el partido X o Y ha apoyado tal posición. Entonces se produce una desconexión, un puente roto entre el que fue elegido y el que es elector. El que es elector no vuelve a saber prácticamente el elegido en 5 años, hasta que vuelve a querer ser elegido, ¿no es verdad? Entonces hay que restaurar. Yo presenté en 1986, cuando era diputado, una ley de partidos políticos en la cual se obligaba, ya ha sido acogida unos 10 años recién copiada de ese proyecto, una ley que obligaba a los representantes de un partido a ir a esa localidad, y no solamente a ir, sino a tener reuniones con los clubes, con las asociaciones, con lo que fuere, y escucharlos acerca de sus interpretaciones y explicarles qué era lo que había hecho en el Congreso. Este es un tema fundamental, porque si se produce este puente roto, lo que ustedes se van a preguntar, y no tanto ustedes que por lo menos estudian, o por lo menos van a un sitio donde deberían de estudiar, cosa que no siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, de todas maneras, ustedes deberían, digamos, explicarle a ellos por qué se ha tomado esta ley. Y finalmente, informarle también al Parlamento de cuáles son las posiciones de los sectores. Johann Stuart Mill luego dice que otra de las funciones del Congreso es vigilar y controlar, porque él dice está incapacitado para gobernar el Congreso. Y aquí hay una cita que yo quiero simplemente mencionar porque me parece interesante, ¿no es verdad? Hace más de un siglo este pensador manifestaba que la función más importante de la Asamblea Representativa no consiste en gobernar, para lo cual está radicalmente incapacitado, sino en vigilar y controlar al gobierno, poner sus actos en conocimiento del público, exponer y justificar todos los que se consideren dudosos de parte del mismo, criticarlos si lo encuentran censurable, y si los hombres que componen el gobierno abusan de su deber o lo cumplen de una manera que no va con el sentir circunspecto de la nación, destituirlos de su deber. El mismo autor llama en respaldo de su tesis a Maurice Orihuela, de aquí me refiero a Pedro Planas, ¿no es verdad? Y Maurice Orihuela, que es un gran profesor francés de Derecho Constitucional de mitad del siglo pasado, decía que el Parlamento no tiene por única misión hacer las leyes, está también encargado de controlar al Poder Ejecutivo, y el mecanismo del régimen parlamentario prueba que su función de control es aún más importante, si cabe, que su función legislativa. Efectivamente, sin embargo, lo que ha sucedido hoy día en el Parlamento es que el Parlamento prácticamente ha dejado de legislar y casi no legisla. Todos son comisiones investigadoras. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la comisión investigadora le garantiza al diputado Pérez, al diputado López, al diputado García, al diputado Belaúnde, al diputado quien sea, que va a tener primeras planas en todos los medios, porque a lo que a todo el mundo le encanta es ver de qué manera hace un notición, sea verdad o no sea verdad, ¿no? Entonces, eso no se condice con la función del Parlamento, que debería discutir, por ejemplo,
¿Por qué los sistemas de seguridad las empresas de seguros dan tan mal servicio a aquellos que contratan un seguro? Por ejemplo, sería interesante saber por qué hay tanta diferencia en el spread bancario. ¿Por qué cuando ustedes van y piden un préstamo, les dan el préstamo ustedes ponen un sol y al fin del año van a tener un sol y un centavo, o un sol y un centavo y medio, y cuando ustedes van a pedir un préstamo, les cobran 16, 18%, digamos, de interés? ¿Cuál es esa diferencia? ¿No podría ser un poquito más corta? ¿Qué pasa en los países vecinos? ¿Cuánto es lo que se llama el spread financiero? ¿Se ha discutido eso en el Congreso? ¿Se discute eso en el Congreso? Entonces, el Parlamento, a mi criterio, no puede perder la posibilidad ni el deber de discutir este tema. Y finalmente, Friedrich insiste en la educación popular y la propaganda y en la coordinación de intereses. Y dice algo sumamente interesante, que es a propósito de la discusión de la bicameralidad, sobre la cual vamos a hacer una pequeña digresión terminando esta cita. La función política de las mismas, dice el Congreso, no es en la actualidad tanto al iniciar la legislación cuanto en llevar adelante la acción popular y la propaganda. Es la que los italianos, donde he estudiado, donde he vivido tanto tiempo, le dicen, no es así, llaman l'indirizzo político. O sea, los parlamentarios están encargados de darle dirección política al país, de darle sentido político al país. Ahora, claro, ustedes se preguntan, ¿está preparada Yesenia Ponce para darle sentido político al país? Bueno, no sé, ustedes tendrán que juzgar los que han votado por ella, ¿verdad? Personalmente no creo, no creo, la verdad, no creo que esté en esa condición, pero en fin, podría ser, ¿no? Eso depende de cada uno. Pero la idea es esa, ¿no? Así como la integración y la coordinación de intereses y puntos de vista que difieren. Si ustedes ven hoy día, por ejemplo, cómo funcionan las ONGs, que hoy día prácticamente dictan mucha legislación, o sea, presionan de tal manera a través de los medios, dictan legislación. ¿Qué cosa es lo que hacen? ¿Cuál es el interés de la ONG? Es su interés. El interés, por ejemplo, de los medioambientalistas de que no se tumben determinado tipo de árboles, etcétera, etcétera, lo cual a mí me parece en general muy bien. Pero también me parece bien que hay una carretera de Ucayali a Purús, de Pucallpa a Purús, porque Purús está totalmente abandonada a su suerte. Bueno, no se puede hacer algo en el medio, no se puede pensar en eso, no se puede pensar un poco de aquí y un poco de acá. El interés tiene que ser 100% lo que dice la ONG. Tiene que ser 100%, por ejemplo, lo que dicen las ONGs del LGBTI, no sé cuánto, o tiene que ser más bien un poco combinar ese pensamiento con el pensamiento del 80% de la población del Perú, que no está muy de acuerdo con esa posición. Entonces, fíjense lo que dice Friedrich. El diputado tiene que ser un maestro en el arte del compromiso. Los parlamentos y los parlamentarios aparecen como organismos integradores a cuyo través se exponen ante el gran público para así descubrir el equilibrio conveniente, la política del gobierno y las reclamaciones de los distintos grupos de intereses. Es decir, esta función de integrar intereses frente a la función de impulsar un interés concreto, esa es una de las grandes diferencias entre la ONG y el partido político. Y entonces cuando empezamos a enviar representantes de un grupo nada más, vamos a decir, de lo muy religioso, de los sodálites, por ejemplo, al Congreso, porque son sodálites, estamos olvidándonos de lo esencial, que ese tiene que ser un diputado de la nación y no necesariamente un diputado del interés concreto que representa. Está claro, se está evitando el principio del compromiso. ¿Y por qué digo esto? Porque la cuarta pregunta, yo no sé qué les habrá dicho Marco, quien ha tratado del tema del bicameralismo ayer, la cuarta pregunta del referéndum. El presidente Vizcarra ha dicho que debe votarse en contra, por una serie de razones.
Efectivamente, lo que metieron de contrabando a los señores parlamentarios no es lo que originalmente se pensó, no es. Pero la pregunta es, cuando uno está en la vida política, y en este momento no recuerdo el nombre del autor, ustedes pueden leer mis cosas en mi Facebook, que se llama Alberto Borea Oficial. Yo normalmente todas las semanas pongo un Facebook que se llama Alberto Borea Oficial, porque estoy abriendo ahorita mi correo, porque quiero ver qué cosa es lo que dicen, lo que dice, a dónde me pueden escribir ustedes, a albertoboreaodría@gmail.com, que es el sitio donde yo contesto durante 15 minutos al día las preguntas que me hacen de distintos lugares del país. albertoboreaodría@gmail.com, o entrar a mi Facebook, Alberto Borea Oficial. Entonces, en ese caso, por ejemplo, recuerdo un autor que leí, recuerdo lo que dijo, no me recuerdo el nombre exactamente, pero decía una cosa: en la política, siguiendo el pensamiento de Friedrich, hay que hacer el arte del compromiso, porque si ustedes en este momento no aprueban el bicameralismo, es muy difícil que volvamos a tener bicameralismo. Pero si aprobamos el bicameralismo defectuoso, no importa, con algunos defectos, vamos a haber avanzado 50%. El otro 50% lo avanzaremos después. Pero no partimos de 0% todo el tiempo. Es como aquella gente que le pide a su legislador no, o a su dirigente sindical: tú has traicionado los intereses porque nosotros pedimos un aumento de 1.000 soles y tú solo has conseguido uno de 300. Bueno, consiguió uno de 300, pero antes estabas en cero. Si no hubiera habido compromiso, tú hubieras seguido en cero, y la próxima vez vamos a comenzar a partir de 300, ¿no, verdad? Entonces, esa interpretación es la que tiene que hacer específicamente el político. El parlamentario, por lo demás, no es una suerte de nuncio de la persona que lo envía al Congreso, sino es un tipo que procesa, lo pone en su mente, piensa, calidad que está en discusión en algunos casos, por cierto, en el Congreso actual, y luego reproduce, ¿no es verdad? O sea, llega a una conclusión y la plantea, ¿ya? Entonces, ese es un tema importante. Edmund Burke, que fue diputado por Bristol en Inglaterra, tiene una frase que siempre la repito porque me parece fundamental, un texto, dice: mis electores, o sea, los electores de Burke, tienen el derecho sobre mí a que no defraude las esperanzas de que en mí han depositado. Deseaban que los diputados de Bristol fueran escogidos para representar a la ciudad y al país, y no para representarles a ellos exclusivamente. O sea, cuando uno elige un diputado, no debe pensar quién me conviene a mí, sino ustedes tienen que pensar no como individuos, sino como ciudadanos. El individuo es la persona que solo piensa en uno mismo, el ciudadano es la persona que piensa en la comunidad, ¿no? La gloria de un representante, insiste Burke, debe consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia íntima y la comunicación sin reserva con sus electores. Sus deseos deben de tener para él un gran peso, su opinión máximo respeto, sus asuntos una atención constante. Es el deber de ese diputado sacrificar su reposo, no irse a Moscú, por ejemplo, al Mundial, con su novia muy elegante, ella muy linda, y sobre todo preferir siempre y en todas las ocasiones el interés de ellos al suyo propio. Pero su opinión imparcial, su juicio maduro y su conciencia ilustrada no debe sacrificároslo a vosotros, a ningún hombre o grupo de hombres. Dar una opinión es derecho de todos los hombres. La de los electores es una opinión de peso y respetable, que un representante debe siempre alegrarse de escuchar y que debe estudiar con la máxima atención. Pero instrucciones imperativas, mandato que el diputado está obligado ciega e implícitamente a obedecer,
votar y defender lo que se llama el voto imperativo, aunque sean contrarias a las convicciones más claras de su juicio del diputado y su conciencia, son cosas totalmente desconocidas en la ley del país y surgen de una interpretación fundamentalmente equivocada de todo el orden y tenor de nuestra Constitución. El Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, sino que es el grupo donde debe albergarse los intereses de la comunidad. Esa es la razón de ser del parlamentario. Ahora, ustedes pueden hacer un parlamento de una cámara o de dos cámaras, por supuesto, ya lo creo. Eso no es una cuestión que esté en el derecho natural, sino cómo se organiza mejor el país y cómo se procesan las virtudes y los defectos de los seres humanos con relación al resultado que nosotros queremos tener. Fíjense ustedes, Rousseau y Sieyès, el abate Sieyès y Juan Jacobo Rousseau, franceses, creían en el unicameralismo y decían que dos cámaras eran inútiles, porque si ambas representaban al pueblo, entonces, ¿para qué hacer que la segunda se pronunciara si también representaba al pueblo y ya la primera se había pronunciado? No tenía sentido. Pero George Washington, en una conversación con Thomas Jefferson, ambos parte del grupo fundador de los Estados Unidos, qué país suertudo que tuvo, digamos, una constelación de gente de gran pensamiento en el momento en que se constituye ese país. Washington le dice a Jefferson, que estaban conversando en su casa, una vez que trae el té la empleada para convidarles el té de las 5 de la tarde. Y entonces Jefferson agarra la taza y se la toma, la taza que se acababa de servir. ¿Qué le pasó a Jefferson? Se quemó la lengua. Jefferson, que había estado en Francia, que había sido embajador de los Estados Unidos en Francia, favorecía la unicameralidad. Y se quema la lengua, por supuesto, ya se imagina. Entonces, ¿qué cosa hace Washington cuando recibe la taza? La pone, vierte un poco de té sobre el platito, espera que se enfríe y al rato se lo toma. Y por supuesto no se quema la lengua y disfruta de ese té, ¿no es verdad? Entonces le dice Washington a Jefferson, esa es la diferencia entre el bicameralismo y el unicameralismo. El unicameralismo es tomarse el té caliente cuando todavía no ha sido procesado, cuando todavía no está en condiciones de. El bicameralismo se toma su tiempo, deja que se sedimenten las cosas y permite una reflexión sobre aquello que de otra manera hubiera sido un atropello o, en todo caso, un atolondramiento. Y cualquiera de las dos cosas es mala para la sociedad, ¿no es verdad? La segunda cámara es una segunda cámara contra la legislación apresurada e irreflexiva. Y esto lo dicen pensadores importantes, Madison, en El Federalista, que es otro libro que les recomiendo que lean, El Federalista, escrito por Madison, Hamilton y Jay, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, ¿no es verdad? Pero el bicameralismo, además, en el Perú, tiene una lógica que ya es pues imposible de desconocer. Si el Perú desde 1993, que se instaló el unicameralismo, lo único que ha hecho es retroceder, porque ya nunca pensamos que vamos a tener un mejor parlamento, ¿por qué no vamos al bicameralismo que tenía una mucho mejor apreciación en la sociedad? Yo he tenido el privilegio de a los 38 años, a los 33 fui diputado, pero a los 38 fui senador con Luis Alberto Sánchez, con Jorge Lozada Estambul, que es paisano de ustedes, había sido senador en el periodo anterior Mario Polar, he tenido el honor de ser diputado con Roberto Ramírez Villar, les estoy hablando de personajes de su región, verdaderamente notable, ¿no es verdad? Entonces, las discusiones que se arman ahí son absolutamente importantes. ¿Cuáles son las ventajas del Senado según Alexander Hamilton? Las ventajas del Senado, él las pone en blanco y dice, primero, son como un consejo de gobierno.
que es un mal inherente a los gobiernos republicanos que quienes gobiernen olviden los deberes que tienen para los electores, digamos, descuidando la confianza en ellos depositada. Un Senado como segunda rama distinta de la primera y copartícipe del poder de este ha de constituir en todos los casos un saludable freno al gobierno. Segundo, firmeza frente al mayor número. La Cámara Popular es numerosa y si es una Cámara única puede dejarse llevar por pasiones súbitas y violentas y dejarse seducir por líderes facciosos adoptando resoluciones inconsultas y perniciosas. Hoy día podríamos decir, y por prensa escandalosa que también está buscando resoluciones inconsultas y perniciosas. Para corregir este achaque se necesita frente a ello una Cámara menos numerosa que posea gran firmeza y que además ejerza sus funciones con prestigio y mucha autoridad. Miren, al Senado llegan normalmente personas que han tenido una gran trayectoria política y que tienen un gran ascendiente en aquello que son sus capacidades. Y entre los senadores se escuchan mucho unos con otros. Los senadores son como pares del presidente de la República. Alan García no podía tratar, como trata a veces a la gente, digamos, a Jorge Lozada de Estambul, porque Jorge Lozada de Estambul lo mandaba a rodar en uno, ¿verdad? Como tampoco podía, digamos, el presidente del Partido Popular Cristiano tratar a los senadores del Partido Popular Cristiano dándole órdenes, porque simplemente los senadores le hubieran dicho, nosotros no creemos en eso. Yo recuerdo una anécdota cuando era senador y entonces Boloña habla con el entonces presidente del partido, con Luis Bedoya, y le dice, hay que decirle a ese Borea que no se oponga al impuesto de 5% a los productos de primera necesidad. Y yo, que era muy muchacho, le digo, mire, no, presidente, no le voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque en los números de las cuentas nacionales es muy poco, y es tal el sufrimiento del país luego del paquetazo, que es mejor no tener ese impuesto que tener ese impuesto. Entonces, yo tenía 35 años, seguramente, o 38 años en ese momento, 39, pero ya tenía, digamos, el respaldo político de un país que me permitía decirle al presidente del partido, no, yo no estoy de acuerdo. Imagínense ustedes si eso lo podía hacer un rapaz de 39 años, lo que podía hacer Sánchez, lo que podía hacer Prealé, lo que podía hacer Vallarriestra, lo que podía hacer Felipe Osterni, lo que podía hacer Juan Inchauste, etcétera, etcétera. Entonces, el senador es una suerte de gran consejo político que permite al presidente tener esto que acaba de decir Hamilton, firmeza frente al mayor número, contrapeso frente a los intereses locales o particulares, visión permanente ante la mutabilidad. ¿Cuáles fueron los argumentos que dio Fujimori respecto a por qué había que haber unicameralidad? El primero de ellos dijo que era un costo muy alto. Bueno, vamos a ver. Supongamos que fuera que no fue, porque el Parlamento que él creó un año después costó más caro que el Parlamento de diputados y senadores que él había disuelto. ¿Ya? O sea, eso fue pura demagogia. Pero supongamos que ustedes tienen que escoger un cargo, porque hemos decidido que todos quienes han venido a este Congreso van a darle la vuelta a Sudamérica explicándole el derecho peruano, y que se van a tener que ir a Asunción, a La Paz, a todas las ciudades, y van a tener que explicar eso. Y entonces ustedes van a tener que comprar un carro para eso. Entonces hacemos una exposición aquí en la casa, en la calle de adelante, y va a haber los Mercedes-Benz, los Lexus, los Volvo, en fin, los Toyota, los Chevrolet, los Ford, pero también van a estar los Mahindra, los Chery, los Tipos, ¿no es verdad? Y los mototaxis. Ya, ustedes van a tener que comprar el carro que quieran. Muy bien. Si ustedes tienen que ir de aquí y darle toda la vuelta a Sudamérica, ¿se comprarían un mototaxi? Es probable que no, porque no llegarían de repente ni siquiera a la bajada de Moviendo, ¿no es verdad? Entonces, se comprarían otro carro, se comprarían un carro mejor, se comprarían un Mercedes-Benz porque estarían seguros que con eso llegan a dar la vuelta. Sí, pero imagínense a un Fujimori que le dice, no, pero tú tienes que comprar un tipo porque el tipo cuesta menos. ¿Saben lo que ha pasado con el Perú?
que hoy día ya ni siquiera tenemos un tico parlamentario, hoy día tenemos un mototaxi parlamentario. Y para los que son de Puno, y lo digo con el mayor cariño porque a mí me da mucha risa, tendrían, ¿cómo le llaman a los que pedalean en los triciclos? Ese vehículo. Entonces, como ustedes comprenden, ese no es un tema, porque los números que se manejan a nivel de las cuentas nacionales no son para nada significativos cuando se trata de organizar al sistema de representación del país. O sea, no tiene lógica, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es un argumento medio tonto. Segundo, dice que efectivamente, y esto lo dijeron los constituyentes de ese entonces, Torres Lara y Ferrero, que Ferrero dijo, no hay razón para la doble discusión cuando al Parlamento llegan personas responsables. Ese fue su argumento. Bueno, ustedes pueden abrir comillas, pensar en todos los parlamentarios que tienen ahora, en muchísimos de ellos, y pueden ponerle estos términos, ja, 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 ¿no, verdad? Porque cuando ustedes sientan que estos son personas responsables, bueno, bacán, pero creo que se equivocó Ferrero, ¿verdad? Él dice que el Senado, decía, que el Senado da la sensación de alboroto de gobierno, cuando es justamente al revés, ¿no? Es decir, las razones que se propusieron solo sirvieron para consolidar el régimen dictatorial, para evitar que los que eran iguales al presidente, imagínense ustedes que el presidente hubiera sido Jorge del Prado, imagínense que parlamentario senador era Javier Díez-Canseco, imagínense que era Enrique Bernales, que fue senador, y Díez-Canseco, dos han sido senadores conmigo. Imagínense que los llamaba el presidente Jorge del Prado y le decía, oye, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Sí, yo me imagino la cara de Díez-Canseco y la cara de Bernal diciéndole, uy, ¿tú qué te has creído? O sea, ¿con quién crees que estás hablando? ¿No, verdad? Imagínense lo mismo con Bedoya frente a Osterling, frente a Moisés Boll, etc. O a Belaunde inclusive, frente a Sandro Mariate, a Juan Inchauste, etcétera, etcétera. O sea, el senador es un tipo que tiene un peso político propio en que es muy difícil llegar a ser senador. Por eso cuando dicen, estos se van a lanzar al Senado, que se lanzan al Senado, a donde se van a lanzar es una piscina sin agua, porque nadie lo va a elegir. Es decir, ustedes votarían por senador por el ilustre personaje Héctor Becerril, un poco difícil, ¿no? O sea, yo no, por lo menos, de repente algunos de ustedes sí, porque tener esa experiencia, ¿no, verdad? O por, en fin, pensadoras tan importantes que nos ha traído como Karina Beteta, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que voten por ella, ¿cómo no? Claro. Pero lo más probable, me da la impresión que no saldrían senadoras, ¿no es verdad? Que saldrían senadoras otras personas. Entonces, si el tema es, tengo miedo de que salgan senadores, no van a salir senadores nunca, se los aseguro. Y si salen, pues no salen, pues estarán apabullados por la mayoría del Senado. ¿Se dan cuenta? Entonces, este argumento no tiene sentido. ¿Cómo tiene que ser el Senado? El Perú es una república unitaria y por lo tanto, yo creo que tiene que haber una Cámara de Diputados que representa a los departamentos, a las regiones, en distritos plurales donde se elijan 6, 7 diputados y donde se aplique la cifra repartidor y otro que sea el distrito nacional único, donde nosotros en cualquier sitio donde estemos votamos por los que consideramos son los mejores para el Perú. ¿Por qué yo que estoy en Huancavelica tengo que votar por un senador huancavelicano si creo que el mejor es un tumbesino? ¿Por qué no puedo votar por él si yo estoy votando por la Cámara de Senadores del Perú? Entonces, soy de la idea de que una Cámara sea Distrito Nacional Único y la otra Cámara, una Cámara de representantes de, por ahora, los departamentos y espero después las regiones. Segundo, en el caso del Senado, deben estar representados, debe ser en lista cerrada. ¿Por qué? Los partidos tienen que presentar a los mejores de sus cuadros, porque si, supongamos, el próximo quinquenio va a ser un quinquenio sobre la agricultura, entonces,
si yo presento a un agricultor, el agricultor en un voto preferencial o no tiene plata o no sabe cómo hablar o no se comunica bien con la gente, pero ha trabajado mucho en el sistema, en el plan de gobierno de ese partido y ha aportado todo lo que es el sistema agrario. Si nosotros lo llevamos dentro de una lista cerrada, ese tipo va a ser senador. Si lo sometemos a una elección, no va a ser, a una elección abierta personal, no va a ser senador. Entonces, si nosotros le damos a los partidos, de acuerdo a lo que dice incluso el artículo 31 de este texto, o 35 de este texto, yo no recuerdo bien, pero que trata de copiar lo que señala la Constitución de 1979, que incorpora a los partidos políticos. Dice, los partidos políticos dice, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Si concurren a la manifestación y a la formación de la voluntad popular, si le damos esa tarea, démosle la posibilidad de que efectivamente transmitan una buena expresión popular. ¿Quién va a hablar de agricultura si no? ¿Quién va a hablar de Leila Chihuahua? No sé, en fin, el hijo de Acuña, no sé, pues, o sea, ¿quién va a hablar de agricultura? Tienen que hablar los que saben. Entonces démosle a los partidos la posibilidad de que si sabemos que el quinquenio que viene es agricultura, pongan en su lista entre los primeros lugares a un agricultor importante, o a un banquero importante, o a un constructor importante, o a un sindicalista importante. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces tenemos la posibilidad de hacer que los partidos que son responsables de eso, si alguien es responsable, tiene que tener el poder para cumplir con esa responsabilidad, cosa que no sucede el día de hoy. Segundo, tiene que haber una valla mínima para que un partido se integre al Senado. O sea, no basta con que alguien tenga cifra repartidora, sino que un partido que no llega al 5% tampoco puede meter a nadie al Senado. Tiene que haber requisitos políticos y personales para acceder al Senado. Tienen que presentarse por un partido político de dimensión nacional, tienen que tener una edad mayor a la de diputados, porque una de las características de los senadores, no se olviden que senador viene de senectus, en latín, que significa hombre mayor, que se supone es más maduro y tiene una reacción frente a las cosas distinta a los que tenemos los más jóvenes. Yo ya estoy en la edad de senador, no de diputado, pero cuando fui diputado y tenía 33 años me peleaba con todo el mundo. Es decir, era un gallito de pelea, efectivamente. Y me peleaba con todos. Cuando entré al Senado y me di cuenta a los 38 años de que eso no era así, empezamos a conversar, a dialogar, se atemperaron todos estos términos a veces peyorativos que se usan en el Congreso, etcétera, etcétera. La duración del mandato debe ser en el Senado, a mi criterio, mayor incluso que la del presidente. No deberían de hacerse las elecciones para el Congreso en fecha igual a la del presidente, porque si no, la popularidad del presidente termina arrastrando al Congreso a una serie de gente que no merece estar en el Congreso. Entonces hagámoslo en fecha diferente. Hagamos en el caso del Senado el cambio por mitades cada 3 años, de tal manera que eventualmente el cambio por mitades o por tercios, la renovación por tercios, no tiene por objetivo que se vayan los más burros, porque eso uno nunca puede saber quiénes son, sino tiene por sentido de ir acomodando la realidad política a la realidad social. Porque fíjense ustedes lo que ha pasado en el Perú. ¿Con cuánto ganó Toledo? Hablemos de las últimas elecciones después del golpe. Toledo ganó con 46%, si no me equivoco. Toledo no pudo ni siquiera presentar candidato a la presidencia en el año 2006 y con la justa sacó 5%. O sea, de 46% pasó a 5%. Eso no quiere decir que de 46% a 5% pasara el día anterior a las elecciones. ¿Con cuánto ganó García en el año 2006? Casi con la mitad de los votos. ¿Y con
qué pasó con el partido aprista en las elecciones del 2011? Tampoco pudo presentar candidato a presidente. Tampoco pudo presentar candidato a presidente. Entonces, los 46% que eran, terminaron siendo nada por ciento. ¿Se dan ustedes cuenta? Y Humala igual. Y lo mismo va a pasar, bueno, ya pasó pues, con Kuczynski, ¿no es verdad? Está como el verso de Carvajal, antes del demonio de los Andes, y entonces, antes de la batalla en Marquinguayo, que veía cómo se iban dispersando sus soldados, decían, ay, 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 mis cabellitos Mayre, uno a uno se los lleva el aire. Entonces, más o menos es lo que está pasando con el grupo del PPK y lo que está pasando con el grupo de Keiko, ¿no es verdad? Entonces, muy bien, ¿qué es lo que va a suceder? Dentro de 5 años vamos a tener un parlamento que no representa a nadie. Pero si en 3 años hacemos una renovación de la mitad, el pueblo va acomodando al poder legislativo, ¿se dan cuenta? Y entonces la legislación que salga de ese poder legislativo va a ser mucho mejor legislación que la legislación que dicta un parlamento que ya no representa al país. Entonces, ese es el sentido de la renovación por tercios. La función del Senado deben de ser distintas de la de diputados. La iniciativa debe pertenecer a diputados, la iniciativa en la formación de leyes, y el Senado tiene que tener un tiempo especificado. Yo he propuesto que sean 6 meses para la revisión de una ley que venga de diputados, de tal manera que tampoco la iniciativa de diputados duerme al seno de los justos, sino que si en 6 meses no han resuelto los senadores, se promulga la ley tal como la han planteado los diputados. ¿Está claro? Con lo cual obligan a los senadores a resolver en un tiempo razonable y en una segunda discusión. Otro tema de la importancia del Senado. El Senado garantiza al país una segunda discusión sobre el mismo tema. Porque a veces uno vota, efectivamente salen todos los periódicos, sale horrible. Y los diputados ya 80 proyectos, pena de muerte, ya lo que fuera. Muy bien. Pero uno después se pone a pensar, pasan una semana, 2 semanas, 3 semanas y dice, no, pero que la pena de muerte, no, ya, ok. Y ya no hay segunda votación. ¿Quién cambia eso? En el Senado se da un segundo pensamiento a las cosas. Pero no solamente se da un segundo pensamiento a las cosas, sino que se permite que el pueblo entre en la discusión. Porque una vez que se convirtió en ley en diputados, ustedes van a saber qué es lo que se está discutiendo. Cuando entra a diputados una ley, puede presentarse en la mañana y en la noche está aprobada, como ha sucedido en este Congreso en N oportunidades. Los que propusieron el Senado, la unicameralidad, Torres Lara, Ferrero, Piz, decían que iba a haber una segunda votación. ¿Ustedes saben cuántas veces se ha producido en todas las leyes que se han dado en estos 28 años una segunda votación? Menos del 2%. O sea, suspenden la segunda discusión. Entonces no es verdad que hay una reflexión sobre la norma. Además, una reflexión que van a hacer los mismos que aprobaron la primera norma, ¿ustedes creen que va a tener un resultado distinto al que dieron al primero? La gente no está tan dispuesta a decir me equivoqué. Entonces el Senado da la posibilidad de que gente con mayor experiencia, con más tiempo, con más distancia entre el hecho y el momento en que van a resolver, y que son distintas en su individualidad, pueda decir los señores se equivocaron. ¿Qué pasa si el Senado dice que no está de acuerdo? Entonces se produce lo que se llama el proceso de insistencia. Como ven ustedes, hay una cantidad de normas, ya no quiero seguir porque ya debo tal vez haberlos aburrido un poco, no porque el tema sea aburrido ni porque yo sea un orador aburrido, eso no es verdad, eso sería falsa modestia, sino porque efectivamente el tiempo pasa y a veces no tenemos todos tanta capacidad de concentración. Yo mismo me distraigo cuando escucho una conferencia muy larga. Quiero agradecerle, por supuesto, a INCESA por haberme invitado a estar con ustedes esta mañana, a ustedes a estudiar mucho, a estudiar. Miren, un gran maestro mío, el maestro mío de Derecho Constitucional es Rodrigo García Belaúnde, con quien discrepo mucho y muchas veces y públicamente,
pero es mi maestro, yo lo quiero mucho y sabe bastante. Lo que pasa es que a veces discrepamos en distintos temas. Pero yo tuve la fortuna de conocer a Germán Villar Campos a los 24 años en un congreso al que me invitó precisamente domingo en Oaxtepec, en México. Y entonces yo le pregunto a Vidal, que era ya el autor más proficuo de América Latina en Derecho Constitucional, le digo, maestro, le digo, yo tenía 24 años, ¿cómo hace usted para escribir tanto? Y me dijo, mira, te voy a dar un secreto. A partir de ahora, el día tiene 23 horas. La 24 o lees o escribes. O sea, ustedes tienen que leer o escribir esa hora. Pero claro, no leer Condorito ni nada por el estilo, sino lean Condorito. A mí me encanta Condorito, pero lo leo en otro momento. No forma parte de la hora de mi lectura, ¿ya? Lean o escriben. Lees o escribes. Si tú haces eso, ten la seguridad que vas a escribir muchísimo. Gracias a eso he escrito ya 17 obras en lo que va de mi vida, de Derecho Constitucional y de Ciencia Política, cosas sobre amparo, sobre la democracia, etcétera, etcétera. Y segunda cosa que ustedes tienen que hacer, además de leer, conversar con gente inteligente. Ustedes dentro de 10 años, acuérdense, van a ser igual de lo que son ahora, salvo dos cosas: la gente que conozcan y los libros que lean, porque eso es lo que enriquece a la persona. Si ustedes se van a ir a conversar con cualquiera que no les aporta nada, pero que cuente unos chistes buenísimos, bueno, entonces bacán, pero no van a avanzar gran cosa. Pero si ustedes escuchan que va a hablar el gordo Cáceres, porque Luis Cáceres, que ha venido, creo, a hablar sobre la vacancia, no sé qué habrá dicho, voy a tener que averiguar, porque a veces también ando en desacuerdo con él, pero digamos, si ustedes escuchan a gente como Aleiser León, que es un experto en todo lo que es derecho de persona, etcétera, etcétera, si ustedes escuchan a profesores como Ronald sobre el tema de derecho administrativo y a otros más, entonces ustedes van a enriquecerse con ese tema. No dentro de 10 años, dentro de 2 minutos van a ser mejores de lo que fueron antes de escuchar esa conferencia. ¿Se dan ustedes cuenta? Bueno, eso tiene que hacerse. Y otra cosa, preocuparse de verdad por el país. Y con esto termino. ¿Cuánta gente de ustedes, que son jóvenes, cuánta gente de ustedes ha colaborado o cuánta gente de ustedes conocen de los que se quejan de que el país está hasta las recontramacetas? ¿Cuánta gente conocen que ha colaborado con algún líder político dándole 100 soles, 200 soles, 500 soles? ¿Cuántos conocen? Levanten la mano. Ninguno. Bueno, entonces el que se queja y no coopera, que no se queje. Porque ¿cómo vamos a hacer trabajo político gratis? Eso lo hacíamos en mi época. Pero hoy día no se hace trabajo político gratis. Si ustedes quieren poner un aviso en la televisión no se los regala. Los critica todo lo que puede, pero no les regala un aviso. Entonces, si ustedes quieren efectivamente que el Perú cambie, hagan cosas distintas a las que hacen ahora. Einstein decía, no puedes pretender que el mundo cambie si tú sigues haciendo lo mismo que todos los días. Entonces, ¿por qué va a cambiar? Entonces yo los invito a que ustedes se conviertan en ciudadanos, en que cuando vean una causa que valga la pena, se sumen a esa causa, aporten a esa causa, aporten incluso 10 soles, 15 soles, 20 soles, porque si ustedes aportan 10 soles, 15 soles, 20 soles, no necesitamos a los ODS ni a las empresas corruptoras en el país, porque entonces la gente misma estará contribuyendo con el crecimiento de sus partidos. ¿Se dan cuenta? Y a ustedes no les van a faltar 15.000 soles porque estoy seguro que todos se van al cine con su pareja y en vez de irse ese día al cine ven Netflix porque es gratis, ya está, y ponen sus 15 soles para su partido, ¿no es verdad? Y entonces van ustedes a hacer que el Perú avance. Muchas gracias por haberme escuchado.